aún fue el último que vimos. Así que vamos a retomar en Habacuc. Bien, así que ahí sí les voy a compartir la pantalla directo con Habacuc. Bien, ya llevamos 7 profetas menores. Hemos avanzado y nos hemos dado cuenta de que los profetas menores tienen mucho que enseñarnos. Son menores porque ocupan poco espacio, nada más. Son inferiores a todos los libros, o sea, hasta Daniel es más grande en cuanto a volumen, página, por llamarlo así, que todo esto. Entonces, de verdad que es como bien lindo conocer, porque también hay cosas, tratan cosas igual que los profetas mayores, si bien no tienen tanto de dónde agarrar, en el sentido de que son muy pocos capítulos, tal vez, pero de verdad que hay muchas cosas muy lindas y eso es lo que he querido compartirles en este tiempo. Bien, Habacuc. Vamos, después de Nahum viene Habacuc. Habacuc posiblemente fue escrito en el 609 a.C. Es atribuido a Habacuc. No se sabe a ciencia cierta si realmente existió Habacuc, pero eh, se le atribuye a él. Y el objetivo de este libro era hablar del juicio que iba a venir sobre el reino de Judá. Entonces, esto es un libro que se escribe antes de que Babilonia conquiste el reino de Judá. La primera parte habla de la invasión de los caldeos. Eso es el capítulo 1. Podemos ver que el profeta se queda como muy perplejo, como que no entendía el por qué Dios no castiga a Judá, que eso es lo que se lee en los primeros 4 versículos del 9 al 4. También en los versículos 5 al 11 vemos cómo Dios iba a usar a Babilonia para castigar a Judá por sus pecados y transgresiones. Eh, También está el cuestionamiento de la elección de una nación más impía que Judá para hacer esto, que es lo que se lee en los versículos 12 al 17. O sea, aquí Habacuc también cuestiona eso, que por qué una nación aún más pecadora que nosotros nos viene a juzgar. Cosas que el Señor solamente hace. Bien, la segunda parte del libro, que es el capítulo 2, habla del juicio de Dios contra los caldeos. O sea, una cosa es que Dios los utilice para el castigo, pero eso no quita tampoco que su responsabilidad de pecado. Por consiguiente, Él también los va a castigar. Habacuc espera la respuesta de Dios en el primer versículo y después recibe instrucciones para escribir la respuesta y esperar su cumplimiento, que son los versículos 2 y 3. Después vemos una de las frases icónicas de la Biblia, que es el justo vivirá por fe, que es el versículo 4. Traté de desglosarlo bien fino. Y la otra es la lista de pecados de los caldeos. Fíjense, del 5 al 19. O sea, son una larga lista. Claro, los caldeos eran un pueblo súper idólatra. Estamos hablando de que los caldeos tenían esto en una religión súper cruel que también se oculta un poco, pero también tenía sacrificios humanos, tenía prostitución sacerdotal, por llamarlo así. Habían prostitutas en los templos y ellas también funcionaban como oráculos porque estaban totalmente narcotizadas. Las drogaban con una especie de hashish y las tenían constantemente drogadas. Los sacerdotes estaban siempre con ella, aparte que también había sacerdotes y sacerdotisas. Entonces ahí era una cuestión inmune, una cuestión súper fea. Eh, y después la demanda de silencio antes del juicio divino, que ahí con eso va terminando esta segunda parte del libro. Y la tercera parte habla de la venida del Señor y la destrucción de los poderes hostiles. Eso habla el capítulo 3. El versículo 1 y 2 habla de la apelación a Dios para que se ponga a favor de su pueblo. O sea, el profeta está intercediendo también. ¿Por qué? Porque claro, lo que se aproxima es súper duro. No es algo fácil de manejar, es bastante fuerte. Después viene el recuerdo de los cuidados de Dios sobre Israel desde Egipto hasta Canaán. Aquí el profeta hace una apología de todo lo que Dios ha hecho con su pueblo desde la época en que los saca de Egipto hasta que los lleva a la tierra de Canaán. Todo lo que él hizo por ellos.
Después el profeta espera el caer en el tiene una esperanza en el castigo del enemigo. Y después el libro termina con una de las oraciones más lindas, más preciosas y más esperanzadoras que pueden existir en la Biblia, que es la famosa oración de Habacuc, que está en los versículos 17 al 19. Esperen un poquito, alguien está llegando. El hermano Fede llegó. Bien, esa oración tan preciosa que dice que aunque en las vides no haya fruto, en los viñedos no haya fruto, que aquí yo con todo eso me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, y el que pone mis pies, y el que me hace andar en alturas, y todo eso es precioso, es precioso, y con eso termina. En una oración de confianza en lo que Dios puede hacer con su pueblo. Bien, después de Habacuc viene el libro, viene Sofonías. Sofonías fue más o menos escrito entre el 625 y el 621 a.C. Su autor fue Sofonías y el objetivo era hacer un reclamo contra el pueblo que se había olvidado de su Dios. Sofonías de verdad que pudo haber sido bueno, Sofonías se dice que más o menos puede haber sido familiar de un rey. La primera parte de este libro habla de la determinación de Dios a ejecutar el juicio. Primero sobre la tierra, que es lo que se lee en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Después el juicio sobre Judá y Jerusalén a causa de toda la idolatría que habían hecho. Recuerden que la idolatría sobre Judá apareció con el mismo Salomón. O sea, convengamos, la idolatría siempre existió. Debido a los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, a las naciones vecinas, Israel estaba, digámoslo así, siempre como mirando para afuera por la idolatría. Siempre. Recuerden que la idolatría también venía del culto egipcio. Recuerden que los judíos vivieron 400 años en Egipto y posiblemente varios de ellos hayan adoptado el culto a los dioses judíos, según cuentan algunos historiadores bíblicos. Y que eso se tradujo en el famoso becerro de oro que, que podemos ver en la época del Éxodo. Bien, entonces constantemente el pueblo de Israel estuvo lidiando con la idolatría. ¿Ya? Y cuando ya se establece el reinado, primero con Saúl, después con David, recuerden que David, a pesar de sus errores, siempre eh, tuvo un solo Dios y prohibió la idolatría, y él siempre estaba constantemente preocupado de darle adoración a Dios. Salomón construyó el templo, pero debido a que se casó con mujeres idólatras, también cayó en la idolatría en los últimos años de su vida. Y eso atrás empezó a crear este germen de idolatría en la cual algunos reyes lucharon contra él u otros simplemente se dejaron vencer por él. Y entonces, viene este juicio. Dios iba a ejecutar el juicio porque, a pesar de todo, Israel, el pueblo de Judá jamás se arrepintió de sus pecados. Después está el día de Jehová bajo la figura de un sacrificio, que se habla en el capítulo 1, versículos 7 al 13. Y después habla del terror del día de Jehová, que está en el capítulo 1, versos 14 al 18, que es una figura también de lo que va a ser el último día, el día del juicio final. Estamos hablando de que de ahí también nos sirve mucho para entender cómo Juan habla y muestra cómo es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque él venía influenciado por esto. Posiblemente todas estas cosas que hablaban los profetas menores y lo que hablaba Daniel influenciaron a los apóstoles. Y es por eso que como la Biblia tiene una unidad perfecta, es por eso que cuando Jesucristo le revela a Juan todo esto, él ve imágenes muy parecidas a las que podemos entender aquí. Bien. La segunda parte habla de que Judá es llamado al arrepentimiento, que es el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y la tercera parte habla de las condenas a las naciones gentiles, algo que se da mucho en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. El capítulo 2, versículo 4 al 7 habla de los filisteos.
El capítulo 2, versículos 8 al 11, habla de moabitas y amonitas. El capítulo 2, versículo 12, habla de los etíopes. Y los asirios aparecen mencionados como receptores de condena en el capítulo 2, versículos 13 al 15. Bien, la cuarta parte del libro es un lamento pronunciado sobre Jerusalén. La desobediencia, la insensibilidad, la incredulidad y la impenitencia, todo eso junto, los podemos leer en el capítulo 3, versículos 1 al 2. También está la codicia de los príncipes y jueces, que lo podemos leer en el capítulo 3, verso 3. La liviandad y la traición de los profetas y el sacrilegio de los sacerdotes. Sofonías 3:4. ¿Por qué esto? Porque los profetas muchas veces callaron, muchas veces se dejaron influenciar, y los sacerdotes también muchas veces estaban sirviendo al Señor en pecado. Y ustedes saben que los sacerdotes tenían que estar muy, muy santificados, o si no, no podían servir al Señor. Bueno, ya no estaba ocurriendo. Y aquí también se presenta la presencia de Jehová en el juicio, capítulo 3, versículos 5 al 7. Y la quinta parte de Sofonías es un mensaje de consuelo para el remanente fiel. Otra figura muy central de los profetas del Antiguo Testamento es este remanente, este grupito que siempre se salva. Que también esa figura es retomada en en el Nuevo Testamento, perdón, pero está esta figurita del remanente, siempre. La destrucción de los gentiles impíos se lee en el capítulo 3, verso 8. La conversión de las naciones que acepten a Dios, capítulos 3 al 9. Si es que se fijan, aquí ya hay una pequeña pasada a lo que va a ser el nuevo pacto, que nos permitió a nosotros como gentiles también acceder a la salvación del Señor. Después viene la restauración del Israel dispersado, capítulo 3, versos 10 al 14, que es algo que también forma parte de la formación del actual Estado de Israel. Israel entiende que es un pueblo que se está restaurando todavía y que ha sido dispersado por todas las naciones, puntualmente cuando destruyen Jerusalén en el año 70, cuando Tito destruye por completo los muros y hasta le cambian el nombre. Jerusalén por muchos años se llamó Aelia Capitolina, eso es así, le cambiaron hasta el nombre. Si no fuera porque Dios es grande y porque preservó el lugar original, incluso los romanos pudieron haberlo borrado, porque es así. Muchas ciudades de la antigüedad fueron borradas por los romanos y solamente han aparecido por los arqueólogos. Pero en muchas ciudades antiguas y en Francia, donde en lo que fue la Galia, que las borraron del mapa. Y aquí se quiso hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue un pueblo súper duro con la ocupación romana. Hasta el año 70 en que el general Tito, que después se convierte en emperador, destruye todo. Y se acaba la religión judía como tal. Y después vienen las promesas de favor y de prosperidad futuras. Capítulo 3 del 15 al 20. Muy ligado a lo que yo les acabo de nombrar. Bien, eso es Sofonías. Ahora viene Ageo. Ageo es uno de los... La forma de cómo Ageo está escrito es súper peculiar. Eh, Ageo marca cronológicamente sus visiones. Es un libro súper cortito, 2 capítulos, pero son visiones que Ageo recibe puntualmente tal día, en tal fecha, y de qué trata. Es súper preciso y muy cronológico, entonces es muy fácil también cuándo fue escrito. Por eso, fíjense, es 520 está escrito, puntual. Otra vez se dice probablemente, tal vez aquí no. Ya sabemos cuándo fue escrito. Que también fue Ageo, y que el objetivo era animar a los judíos para continuar con la construcción de la casa del Señor. Ageo posiblemente su ministerio se dio, bueno, no estuvo, pero no sabemos en qué momento llegó.
pero él fue de los que estuvo en el tiempo en que Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén y el templo. No se sabe si llegó junto con el primer grupo que traía Nehemías o si llega en el grupo de Esdras, pero está ahí. Bien, la primera profecía se dio el primer día del mes sexto, que es el capítulo 1. Habla de la reprensión por descuidar la reconstrucción del templo, versículos 1 al 4. El abandono del trabajo trajo escasez y sequía, versículos 5 al 11. Y el pueblo reanuda la obra, versículos 12 al 15. O sea, Ageo recibe la revelación del Señor, se la da a la gente y ellos aceptan la reprensión y por consiguiente eh, cumplen lo que Dios les pide y siguen construyendo. La segunda profecía se da el día 21 del mes séptimo. Ya estamos en el capítulo 2. Habla de la presencia del Señor como aliento para seguir. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Y la gloria del templo futuro será mayor que la del anterior, versículo 2 del 6 al 9. Estos versículos puntualmente, algunos teólogos hablan de este nuevo templo que va a venir cuando Jesucristo vuelva y que viene siendo más o menos el templo de Ezequiel, que se describe en los últimos capítulos del libro del profeta. Otros dicen que es la gloria del segundo, que era la gloria de este templo, que después terminaron profanando los griegos y que provocó la rebelión macabea. Algunos teólogos dicen eso. Bien, yo soy de los que creen que esta va a ser la gloria de ese templo final, que va a ser el templo eterno cuando ya vivamos con el Señor para siempre en la Nueva Jerusalén. La tercera profecía se dio el día 24 del mes noveno. Habla de los sacrificios inmundos mientras no se termine el templo. ¿Por qué? Todos los ya se habían empezado a hacer algunos sacrificios, pero ninguno iba a ser, todos se iban a considerar inmundos hasta que no se terminara el templo. Una forma de presionar para que se terminara luego el templo. Capítulo 2, versículos 10 al 14. Hubo escasez del pueblo antes del cimiento, ¿sí? 2 del 15 al 17. Y que reanudar la obra traerá bendición. Capítulo 2, del 18 al 19. O sea que se fijan, habla de este periodo de la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque tuvo mucha oposición por la gente que vivió en Jerusalén. O sea, para darle un poco de contexto, cuando los babilonios deportan a todas las personas de Jerusalén y arrasan con todo, simplemente dejan unos cuantos campos con capataces babilonios y gente. Bien, esta gente empezó a traer más gente de otros poblados o de otros lugares que no eran, que no conocían al Señor, que eran paganos. Y cuando vuelven los judíos, ellos ya tenían como sus cosas organizadas y todo ese cuento. Incluso se habían casado con los que se quedaron ahí, que eran judíos, habían armado familia. Y cuando vienen a instalar el templo, vienen a instalar también la ley del Señor. Por consiguiente, ellos no les gustaba porque esto difería mucho del estilo de vida que traían. Por consiguiente, ellos le hicieron mucha oposición, es lo que podemos leer en Nehemías, sobre todo. Y mucha gente se acobardó, no les gustó, les dio miedo, porque incluso tenían que trabajar con la espada colgando en la espalda. Así de complicado fue. Entonces, muchos se acobardaron. Entonces, Ageo fue usado por el Señor para darles aliento. Bien, la cuarta profecía se da el día 24 del mes noveno y está en los versículos 20 al 25 y habla de una promesa de derrota de los gentiles y el establecimiento del reino del Mesías. O sea, Ageo también podríamos considerar un profeta mesiánico porque también habla de esto, habla de cómo va a ser este Mesías, un reino. Recuerden que Jesús instaló el reino. Jesús es el rey del reino eterno. Por consiguiente, el Mesías sí tuvo reino. Pero el reino no es de este mundo, como se lo dijo el mismo Jesús a Pilato. Bien. Ahora vamos a Zacarías, pero mega resumido.
¿Por qué mega resumido? Zacarías es uno de los profetas menores con, digámoslo así, con más lana que sacar. Es un libro bastante extenso, a pesar de ser de los profetas menores. Es extenso, es complejo y tiene muchas visiones y tiene también mucho contenido profético, mucho contenido mesiánico. No es también, aparte que como está escrito en dos partes, también es muy complejo de desgranar, por llamarlo así. Entonces, por lo que opté fue resumirlo. ¿Por qué? Porque sinceramente, Zacarías es para una clase solo. Porque es muy rico, tiene muchas cosas. Así que se lo sugiero leer aparte. Porque de verdad que es un libro que tiene muchas cosas que nos pueden, que ahora vamos a analizar y que por eso van a entender muchas cosas de que dijeron los apóstoles, que dijo Jesús mismo. Bien, sacaría la fecha más o menos, los primeros 8 capítulos serían del 520 a.C. y los demás se escribieron en el 480. Dos partes. El autor fue Zacarías y el objetivo era dar aliento en la reconstrucción y dar instrucciones de santidad y detalles futuros del Mesías. O sea, Zacarías también fue contemporáneo de Ageo. Bien, la primera parte del libro es una exhortación al arrepentimiento y a no cometer los mismos errores de los padres, que se lee en el capítulo 1, versículos 1 al 6. La segunda parte son visiones de aliento al pueblo, que más o menos con la misma reconstrucción y con la misma tónica de Ageo, capítulos 1 al 7 hasta el capítulo 6, versículo 8. Después viene una especie de apéndice histórico, que es cuando Josué es coronado sumo sacerdote, que está puesto entre capítulo 6, versículos 9 al 15, y la cuarta parte que habla de los judíos de Betel y el ayuno, capítulos 7 y 8. En Betel habían también judíos y también se discutía lo que era el ayuno como algo purificador. Betel es la ciudad que nació en el lugar donde Jacob duerme y y te sueña con esta escalera con ángeles subiendo y bajando. Y cuando él despierta dice que esta es casa de Dios y puerta del cielo, y la almohada que él, bueno, la piedra que él ocupaba de almohada, la pone ahí como una estela, le pone aceite y la santifica y llama al lugar Betel. Desde ahí empieza a crecer una población. Bien. Hasta ahí la primera parte de Zacarías. Ahora viene la parte que es más compleja, que es la visión del Mesías. Capítulos 9 al 11. Hay muchas cosas que ver aquí del Mesías. La visión de Zacarías no difiere mucho de la visión más explayada del Mesías que se da en Isaías, sin, pero habla de un Mesías fuerte, poderoso. ¿Bien? Habla de un Mesías también, eh, lo que va a provocar, cómo va a ser su reinado. Bien, y todo eso es una visión. Bien, una sola visión. Y después viene la visión más escatológica, por llamarlo así, que son los capítulos 12 al 14. Esta visión escatológica tiene que ver con cómo van a ser los días finales del mundo y cómo también fueron los días finales del, de la religión judía como tal. Bien, convengamos, yo suelo decir que en la Biblia se pueden apreciar dos apocalipsis. El apocalipsis del Nuevo Testamento, que es el que nosotros esperamos, y el apocalipsis que se dio Sí, cuando... hija de él es esposa de un primo mío. ¿Cómo, Y perdón? ese fondo, Perdón, me pensé que me estabas preguntando. Eh, y lo otro es esta visión de final, que habla también un poco la profecía de las 70 semanas de Daniel, lo que habla Zacarías acá. Cuando termina la religión judía como tal y se suspende el culto. Convengamos de que el culto para los judíos está suspendido, no terminado.
ellos con el establecimiento de su estado en 1948, ellos hasta el día de hoy lo que quieren es sacar las mezquitas que están arriba en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, sacarlas de ahí y volver a reconstruir el templo para volver a los sacrificios. Eso es lo que quieren. Bien. Y eso es por lo que están peleando ya desde 1948 hasta ahora. Lo que pasa es que no han podido sacar a los árabes que están ahí. Recuerden que Jerusalén es una ciudad dividida. Y el muro de los lamentos es la división entre la parte judía y la parte musulmana de Jerusalén. Bien. Y arriba están las mezquitas. Ese es otro país. Porque eso es Palestina. O sea, imagínense, si cuando ustedes miren una foto del muro de los lamentos, se van a dar cuenta que del muro de los lamentos para acá es Palestina y del muro de los lamentos para acá es Israel. Y un pedazo del monte de los olivos también está en Palestina. ¿Sí? Una cuestión súper loca. Es como una curva así queda el mapa. Entonces, esta visión escatológica tiene que ver también con ingredientes para ambos. Es por eso que yo, como les dije anteriormente, Juan, como tenía esto, como esto ya Juan estaba en su cabeza, un mindset que le decimos nosotros en jerga de diseño, eh, todo esto ya lo tenía. Por consiguiente, cuando Jesús se revela y le muestra estas cosas, él las asocia a estas cosas que ven los profetas antiguos. Lo que ve Daniel, lo que ve Ezequiel, lo que ve Zacarías y lo que vieron otros. Por consiguiente, hay muchos paralelos y mucho lenguaje muy parecido. Recuerden que Juan también era judío. Por consiguiente, y estas cosas se leían en la sinagoga. Por consiguiente, Juan estaba en su cabeza y por eso Jesús se lo revela de esa forma. Es por eso que uno tiene que entender estas fuentes también para entender el contexto del Apocalipsis. Y cuando uno lo entiende, se da cuenta que Apocalipsis no da susto, da esperanza. ¿Bien? Porque algunos se asustan con el Apocalipsis. No, el Apocalipsis no es para asustar, es para que tengamos esperanza de que la gran mayoría de las cosas que están ahí descritas no nos debieran pasar. Al revés, ya no vamos a estar aquí cuando pasa. Así que tranquilos, porque el Señor nos lleva. Bien. Y para ir terminando, Malaquías. Malaquías está al final del Antiguo Testamento, posiblemente escrito en el 465, aunque no hay una certeza. Bien, el autor fue Malaquías y el objetivo era dar una reprensión al pueblo y hacer un llamado a una adoración sincera. La primera parte del libro tiene que ver con acusaciones de Jehová contra el pueblo de Israel. Primero por su ingratitud, capítulo 1, versículos 1 al 5. Después volvemos a un tema recurrente, el sacrilegio de los sacerdotes, capítulo 1, versos 6 al 14. Después la condenación a los sacerdotes, que está descrita en el capítulo 2, versos 1 al 9. El divorcio y los matrimonios mixtos, que era una cuestión que se está dando mucho, como les contaba yo, cuando se hicieron estos matrimonios entre pueblos paganos y los judíos que se quedaron en la deportación a Babilonia, tiene que ver con esto. Capítulo 2, versos 10 al 16. La negación de la santidad y la justicia de Dios, que se hablan en el capítulo 2, verso 17. Y después viene un apéndice, la venida del Mesías en juicio. Otro repaso a cómo va a venir el Mesías en juicio. Desde el 1 al 6. Recuerden que la primera venida de Jesús no fue con juicio. Si la segunda la venida del Mesías en juicio es la que viene, es la que estamos esperando. Después viene la recaída del pueblo de Dios, capítulo 3, 7. Y después viene aquí la frase de los diezmos, aquí están, robando a Dios los diezmos y las ofrendas, capítulo 3, del 8 al 12. Y las falsas acusaciones contra Dios, que están descritas en el capítulo 3, versículo 13 al 15. La segunda parte habla de la bendición del remanente, volvemos a esto del remanente, y el juicio de los impíos. Bien, que es primero la restauración del remanente fiel, capítulo 3, del 16 al 18. O sea, siempre el remanente de Israel está presente, siempre está. Siempre va a haber una cantidad de judíos que Dios va a preservar. Bien.
Después viene el juicio a los impíos, capítulo 4, verso 1. Después viene la venida del Mesías a ese remanente, del 4 del 2 al 3. O sea, aquí me quiero detener. No es que va a venir el Mesías solamente a salvar ese remanente. O sea, sabemos que ese remanente como tal existe, aparece en Apocalipsis. Pero yo quiero entender de que ese remanente también nos convertimos en nosotros, al nosotros ser injertados, como Pablo enseña en Romanos, en este tronco, nos convertimos también en ese remanente protegido. Quiero creerlo así, hay otras interpretaciones, la mía es esa. Bien, después viene la conclusión, que es un llamado a la obediencia, fíjense bien, con la promesa de la venida del profeta Elías. Capítulo 4, del 4 al 6. ¿Por qué les puse ojo? Porque recuerdan cuando le preguntan, muchos dicen, ¿y quién es este? ¿Es el Mesías? ¿Se acuerdan cuando Jesús les pregunta a sus discípulos quién creen que soy yo? Unos dijeron que era Elías, y todo eso. ¿Por qué? Porque antes de Jesús tenía que venir una especie de profeta Elías, con un ministerio con mucho fuego. Y acuérdense que el ministerio de Elías también fue muy duro en cuanto a sus palabras. Él decía las cosas por su nombre y no las adornaba. Le dijo adúltero al rey, lo trató de todo, los trataba de pecadores, de inicuos, los peores adjetivos los ocupó Juan el Bautista. Elías era igual, pero tenía fuego, tenía poder de Dios. Juan también. Entonces, en Malaquías es donde se profetiza que viene Juan el Bautista a preparar camino al Señor. Es por eso la pregunta. Muchos consideraban a Jesús Elías, pero Jesús era el Mesías. El Elías que tenía que venir antes de él era Juan el Bautista. ¿Bien? Entonces aquí en Malaquías es donde se profetiza. ¿Bien? Amados, aquí viene la peor parte de todas mis clases. La tarea. Vayan anotando, vayan sacándole pantallazo los que puedan sacarle pantallazo, pero igual se las voy a leer y dice así. Primera pregunta. ¿Por qué se conocen los profetas menores como el rollo? Lo dije en la clase de la semana antes pasada. ¿Por qué se conocen los profetas menores como el rollo? Quiero que me digan el por qué. Y si quieren explayarse, maravilloso será. 2. ¿Quién posiblemente hizo la recopilación de los libros de los profetas menores? También lo dije en la clase antes pasada. 3. ¿Qué profeta pudo haber tenido algún parentesco con Josías? Ahí quiero que le den una vueltecita. Hay uno, también lo mencioné, pero búsquenlo. Yo creo que ustedes pegan la pregunta esta textual y ahí va a estar. San Google capaz que lo ayude. 4. Nombre uno de los profetas que desarrolle una profecía mesiánica. Hay varios. En esta misma clase nombré varios. La semana antes pasada nombré varios. Nómbrenme uno, me conformo. ¿Ya? ¿En qué libro se indica el derramamiento del Espíritu Santo? O sea, si no me ponen el libro y los versículos, no les acepto la tarea. Porque eso debiera ser básico. ¿De verdad? Que es básico. Todas las personas, el derramamiento del Espíritu Santo, todo el mundo lo ha escuchado predicar, todo el mundo lo sabe, e incluso muchos se saben el versículo de memoria. Aquí que en los postreros tiempos se derramará el Espíritu Santo y tus jóvenes verán visión y todo eso, todo eso, ya, díganme, deben saberlo. Y si no, lo googlean también. Bien, recuerden,
Yo igual, como son dos clases, voy a hacer un esfuerzo por tenerlo luego este material para que lo puedan repasar y puedan hacer la tarea. Bien, eh, eso. Yo ahora en un ratito más les voy a mandar igual esta lámina, se las voy a mandar por WhatsApp para que puedan, para los que no alcanzaron a anotar la tarea para que la tengan. Bien, eso, recuerden enviar la tarea a editorial@leondejuda.cl hasta el miércoles a las 23:59:59 se las acepto para que den tiempo de revisarla. Y los que me la manden por mail les contesto, los que me la mandan por WhatsApp también les contesto. Ya, trato de, de poder revisárselas bien y decirles cómo les fue. Me he dado cuenta que muchos han ido avanzando bien, ¿eh? Algunos que cuando recién partimos en el primer ciclo Biblia y Café estaban al 40, al 60 y ahora puro 100. Y hay otros que también se nos han ido bajando, así que bien. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana? Bien. La próxima semana, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? El Nuevo Testamento. Bien, vamos a tener una introducción al Nuevo Testamento la próxima semana. Al igual como lo hicimos una introducción al Antiguo Testamento hace muchas clases atrás, vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a hacer un cambio. ¿A qué me refiero yo con esto? Viene la introducción, después nos vamos a ir con los 3 evangelios sinópticos. ¿Ya? Pero Juan, mi idea original era haberlo pasado en una sola clase. Pero por un asunto de tiempo, lo voy a fusionar con Hechos de los Apóstoles. Juan y Hechos van a ser una sola clase. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a desmadejar Juan, daban para más de una clase. Juan se estudia aparte en los institutos bíblicos, eso les digo todo. Así que, pero por un asunto de tiempo y tiempo del ciclo, recuerden que ya llevamos 2 clases agregadas al ciclo, que originalmente eran 14 clases, así que vamos a terminar haciendo 16. Y lo más probable es que las cartas de Pablo también se tengan que dividir en 2 clases porque son 13. Y Romano y Corintios son enormes. ¿Ya? Así que eso, vamos a mover un poco las fichas dentro del Nuevo Testamento para que alcancemos. ¿Ya? Porque estoy viendo que el panorama en algún momento se puede poner favorable y a lo mejor muchos de ustedes van a empezar a volver a trabajar presencialmente y puede que tengamos menos tiempo. Así que la idea es en las próximas 6 semanas tratar de terminar el Nuevo Testamento, que de verdad ahí sí que tenemos mucha, mucha riqueza. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a hacer una introducción al Nuevo Testamento, con textos históricos sobre todo. Va a ser una clase más de historia y de ahí nos vamos a ir con los evangelios sinópticos, que vamos a ver si cambiamos incluso la forma de estudiarlos, porque hay una forma muy entretenida de estudiarlos que a través de una armonía, en que ustedes vamos viendo todos los pasos cronológicos de los versículos, así que va a ser un poco más entretenido y se van a dar cuenta que son muy lindos, son muy lindos. ¿Ya? Eso. Estoy viendo a Marga, estoy viendo a Eve, que no te saludé, hola Eve, la hermana Ofelia, que no la veo, pero yo sé que ahí está. JC con su familia nos estaban escuchando, se estaban ahí castigando en la hora de 11. Bendiciones, hermano. Ah, ¿cómo está hermano Oscar? Es que dice Ofelia, po. Sorry, no sé qué estaba ahí, po. Astrid, Iván, No, que... cuidado, también estoy aquí. Sí, Estamos sí, yo sé que escuchando. están los Estamos dos escuchando, lo juntitos, que pasa sentaditos es en que su sillón. Yo sé. Ah, no está el Agus estoy de también. reposo. Sí, Sí, está, estoy de reposo, mira quién hermano. está ahí. Ya llegó la alumna más chica que ¿Qué me tengo. pasa? Con su... Sí, cabra Pero chica no veo rica. el teléfono para Perdón, nada. perdón. Es Ah, que veo a No mis veo dos el teléfono mujeres para y nada. pierdo el sentido. Disculpen, estoy enamorado de mis dos mujeres. Ay, Carolina. Ahí están mis dos mujeres. Ya. Bueno, uno que es papá de niña y está enamorado de su señora al mismo tiempo, bueno. Tu marido me debe entender, Eve. Tu marido me debe entender nomás bien. El hermano Oscar también me debe entender. Así que
Que de verdad, Amén, amén, hermano, sí te entiendo. sí, porque uno se termina enamorando de la señora y de la hija, si uno ya, uno se pierde ahí. Yo que las tengo, he pasado todos estos meses con ella, es como, no sé, me cuesta separarme de ellas, las extraño. Oh, ya está. Ya pues, oremos para despedirnos. Esta clase fue un poquito más corta. Partimos más temprano. Hoy día partimos a las 8:05. Así que le hicimos corta. Bien, eso, oremos. Papá, gracias por la oportunidad de poder haber conocido el Antiguo Testamento en profundidad. Nos hemos dado cuenta de lo importante y valioso que es para nosotros como cristianos y toda la riqueza que está ahí para nosotros. Bendice, Señor, a todos los que se han conectado durante este tiempo, a Iván, a Eve, a Astrid, al hermano Oscar, al hermano Felia, Señor amado, a Marga, a Patty, con Kevin, con Mari, que hoy día no sé qué les habrá pasado, que no se conectaron. También a Fernando, que ahora ya no nos va a poder acompañar tanto porque está estudiando, Señor, teología y becado. Qué cosa más linda, Señor. De verdad, Señor, bendícelos, que esto se haga vida en sus corazones y que pueda provocar un amor sincero a tu palabra. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.